Estás escuchando El Rincón Extremeño. El Rincón Extremeño, de 9 a 12 del mediodía, los sábados, con Tini Grajera. Dale, 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 ramito de rosa. Bueno, pues seguimos en el Rincón Extremeño y es el tiempo de conectar con nuestra unidad móvil, desplazada en el Hotel Extremadura de Cáceres. Y ahí tenemos al gran capitán, a Jesús Baño. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Y ahí a los mandos el gran fenómeno de la técnica Tini Grajera. Bueno, nada, hoy vamos a hablar de lo que es la lengua extremeña, ya lo dijimos. Lengua extremeña, órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura. OSCE. Entonces va a estar con nosotros Juan Pedro Sánchez, que es miembro de esta asociación, el presidente Daniel Gordo, y que bueno, que vienen de viaje. Juan Pedro Sánchez, ya hemos hablado que hace el programa de la tarde, en Canal Extremadura Televisión y Radio, y aquí está Antonio Corredera, Bienvenido Gutiérrez y Fernando Montes. Pero antes que vengan estos amigos, estos invitados, te voy a contar que hoy tiene lugar en Monroy, pues alrededor de 200 mujeres se van a dar cita en lo que es la Asociación Atenea, un encuentro, ¿no? Y han comenzado a las 10:30 con la recepción de participantes del pabellón municipal, seguido de la bienvenida que dará el alcalde de Monroy y la presidenta de la Mancomunidad Trabajador, Milagro Hurtado Marcos, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Atenea, María Isabel Ramón Hernández, y luego después pues habrá ponencia a cargo de María García Sánchez y el papel de las asociaciones de mujeres en la actualidad, y luego habrá también comida y finalizará este día tan grande para la Asociación de Mujeres Santana, pues precisamente con el grupo Recordanza, el grupo de la Asociación Musical Recordanza, que hará la delicia de todo. Habrá también una comida de hermandad y un montón más de actividades que no vamos a entrar ahora mismo en este tema. Vamos a seguir también diciendo de Tini que después ahora mismo se están dando citas en lo que era el pantano de Torrejón del Rudio, el clásico pantano de Torrejón del Rudio, la asociación, esos amigos que cada año se reúnen pues para estar ahí de esa fiesta ese reencuentro, ese cariñoso reencuentro, ¿no? Y dicho todo esto, pues vamos a saludar a Fernando Montes. Bienvenido, me está dando un apunte que después me lo va a dar después, pero vamos a empezar por aquí. Fernando, buenos días. Buenos días Tini, buenos días a toda esa magnífica comunidad de Cataluña. Y nada, que por aquí andamos ya dispuestos a lo que nos dé este fin de semana por la ciudad de Cáceres. En principio te voy a decir que hoy es el día de San Judas Tadeo y que por lo tanto hay una procesión también que saldrá a las 5:30 de la tarde, que recorrerá las calles de la parroquia de Santiago. También de otras actividades también que, como ya te informamos el otro día, o te informaron el otro día, también se producirá ese festival flamenco que comenzará pues a partir de las 8:30 ¿no? En noviembre. En noviembre. El Festival de Música Irlandesa. Efectivamente, hay otras actividades también. Te lo digo porque estoy aquí de un poquito de memoria ahora, ¿no? Sí. Hay otras actividades muy importantes que también se desarrollaron ayer en Cáceres, como presentaciones de libros y demás. Que Cáceres no se queda quieto, vamos, que estamos ahí, No, estáis moviendo todos los días. Sí, una ciudad viva en el tema de la cultura, ¿no? Están todo el mundo, termina, por ejemplo, el Festival de Música Irlandesa, que allí en Santa María, se dieron cita, estuvo aquí el cónsul de la Embajada de Irlanda en Madrid, y termina, por ejemplo, lo que es
la música irlandesa. Decirte también que y empieza luego lo que es el mercado medieval, pero antes tenemos el día 8 que estará con nosotros Mar Gómez, una periodista de Madrid, que ya le hemos sacado en la hoja local del Manantío, que presenta su libro a las 7 de la tarde el próximo día 8 en lo que es el Palacio de la Isla. Mar Gómez ese día 9 estará aquí con nosotros, bueno, recitándonos los poemas y hablándonos un poco de lo que conlleva para ella también un día que tuvo que dejar Extremadura. Pues nada, estamos a la expectativa de que lleguen nuestros invitados, Juan Pedro Sánchez, vicepresidente de la asociación, y luego Daniel Gordo, que es el presidente. Pero bueno, Antonio, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, Tini. Buenos días, Antonio. Y los compañeros que tengo aquí presentes con el capitán del barco, bienvenido, y Fernando, así como al resto de los escuchantes de este pequeño rincón extremeño. Pues bienvenido de nuevo, Antonio. Bien, que yo venía hoy a hacer casi novillos, porque estoy de vacaciones y le dije a Jesús Baños, oye, que me acerco por ahí, colega, pero que ya sabes que yo estoy de vacaciones y voy a estar haciendo compañía, dándoos ahí el apoyo, pero resulta que también me toca hoy. Pues bueno, si toca no pasa nada, porque es un ratillo agradable que pasamos, que no se hacen todos los días, y intentaremos, pues bueno, en la parte que podamos, dejar un poquillo ameno el ratillo de la estancia del rincón extremeño, por el paso que hace por aquí, por este entorno tan bueno como es nuestra querida ciudad de Cáceres, y además en este local tan ameno, tan cómodo, tan bien puesto a punto que nos hace el Hotel Extremadura. Y en breve dejaremos paso a algunos de los invitados de hoy, que me parece que están llegando a la sala, y entonces dejaré el micrófono de nuevo en manos de nuestro capitán, porque él, con su protocolo y su bien hacer, sabrá presentarlo mejor que yo. No, uy, Antonio, que tú tienes muchas tablas ya, ¿eh? Antonio tiene demasiadas tablas. No, le quiero preguntar, Antonio, una cosa. Ayer Canal Extremadura Radio tiene un espacio que hace Juan Pedro Sánchez, y estuvo hablando de lo que va a ser la Fala. Estuvo el diputado de Cultura, creo, de la Diputación, y bueno, parece ser que la Diputación de Cáceres, Antonio, la parte que te corresponde a ti, lo de la Fala, va a salir para adelante, porque tú también estás llevando a cabo un gran esfuerzo y un gran trabajo para que eso se dé a conocer, Antonio. Pues sí, Jesús, así es. Resulta que, como sabéis, los que nos escucháis, tenemos, además del patrimonio, como yo suelo distinguir, nombrándolo como el patrimonio hecho de piedra, hay otros tipos de patrimonio que disfrutan las comunidades. En nuestro caso, Extremadura pues tiene muchos otros patrimonios, como puede ser el paisajístico, el gastronómico, y, como no, también el intangible, como son el de las lenguas, y en este caso pues lo que a mí me toca, la que atesoramos en el Val de Sálima. Entonces, todos los años, desde hace 3 años se hacen a final de año unas jornadas de estudio y difusión de la Fala, y precisamente ayer y hoy se están llevando a cabo en mi querido pueblo, Valverde del Fresno, y todo ello gracias a la colaboración pues de instituciones como el Parque Cultural Sierra de Gata, que es una institución de la que forman parte una serie de administraciones, tanto públicas como de entes de la colectividad, de las asociaciones como de empresarios, de asociaciones culturales, etcétera, y entre ellas pues lo que queremos es eso, preservar joyas como el patrimonio intangible que es la Fala, y entre ayer y hoy pues está dando de nuevo a la investigación, participando entre ellos filólogos que hacen una visión sobre el panorama actual de cómo está la Fala, y después este año además teniendo la salvedad de que se da a conocer lo que se está haciendo tanto en la cultura ya en Fala, es decir, jóvenes autores que están escribiendo poesía, narrativa, incluso algunas obras de teatro
en Fala, y asimismo el rescate de coplas y gastronomía, por supuesto, que se está llevando a cabo también con la denominación en Fala. Y en definitiva es esto. Más no te puedo decir porque, como os digo, estoy de vacaciones, estoy fuera, pero siempre para los extremeños y lógicamente para los que vivimos en esa zona es un orgullo y es una alegría de que podamos seguir manteniendo esto que es nuestro, pero que también es de todos. A nosotros nos corresponde conservarlo y a vosotros disfrutarlo. Muy bien, Antonio. Pues nada, Daniel Gordo, presidente de la OSCE. Daniel, que al final, bueno, yo sé que para vosotros es sumamente complicado hoy. Tenéis dentro de poco la asamblea, ¿no?, anual de la asociación, ¿no? Juan Pedro Sánchez viene ahora mismo de viaje, que es el vicepresidente, ya decía anteriormente, y tú eres el presidente. Hablamos un poco por encima de lo que conlleva para vosotros, porque lo que es el extremeño, la lengua extremeña. Ya tuvimos la oportunidad de hablar el otro día también del encuentro aquel de lo que era la Fala, el extremeño y el de Olivenza, ¿no?, oliventino, ¿no? Hablamos un poco por encima de lo que aparte de eso que vaya a tratar, si se puede, lo que vaya a hablar un poco en torno a lo que es la asociación. Ante todo, buenos días. Buenos días. Buenos días, capitán. He escuchado por aquí, capitán. Muy bien, hombre. Saludos, Antonio. Saludos, bienvenido. Y nada, sí, principalmente lo que decía Antonio, ¿no?, que es el patrimonio inmaterial de toda Extremadura. Y precisamente esto es lo que estamos intentando unificar de alguna manera, ir de la mano con el tema del Consejo de Europa, que es una carta europea de lenguas minoritarias, regionales, en este caso es lo mismo, de Extremadura. Y entonces, precisamente, en el informe de este año, estamos todavía a la espera a ver qué pasa, y en el informe de este año que ha emitido el Consejo de Europa, ya sale el Consejo de Europa, valga la redundancia, preguntando a la Junta de Extremadura qué pasa con la situación de estas tres lenguas, de estas modalidades en Extremadura. Entonces, estamos todavía a la espera de que la Junta de Extremadura se pronuncie, pero sabemos que sí que sabemos que la Junta de Extremadura ha recibido este requerimiento de información. Entonces, es decir, es algo en sentido histórico que es la primera vez que el Consejo de Europa ya es consciente de que aquí en Extremadura, aparte del castellano, lógicamente, hay otras tres modalidades lingüísticas, que es tal y como lo pone en el Estatuto de Autonomía. Es decir, esto no es una cosa que nos estemos inventando aquí 4 amigos del Castúo, 4 amigos del folclore, sino que es un Estatuto protección de las modalidades lingüísticas propias, ¿no? Y estas son las modalidades lingüísticas propias. Xalimego, o las denominaciones que Fala, Valverdeiro, Lagarteiro, Mañego, esto ya es cosa que eso dejamos a ellos. Y oliventino, rayano, es decir, los de Olivenza le llaman oliventino, pero viene a ser lo mismo que lo que se habla en las alquerías de Valencia Alcántara, las alquerías de la Colosera, en Cedillo, en Firrera de Alcántara, en Herrera de Alcántara, y en eso estamos. Bueno, y aparte de eso, no sé qué hace la Junta de Extremadura que no se hace eco de lo que tú terminas de decir. Claro, si estamos hablando de algo tan extremeño como es la lengua extremeña, pues ellos son los primeros que tienen que dar la cara y decir, aquí estamos nosotros para tirar para adelante de este tema, no para cuando ellos quieren que nosotros los ayudemos a ellos. Sí, a ver, nosotros estamos intentando hacerlo de la forma, ¿no?, amistosa, agradable, ¿no?, constructiva, y en este sentido está previsto, o sea, sabemos, o sea, nos consta, como decía, ¿no?, nos consta que sí que ha llegado este requerimiento de información, y no tenemos por qué dudar no de que la Junta de Extremadura simplemente contesten sencillamente, oye, pues lo sentimos, o no hemos hecho caso de esta carta, pero estamos a tiempo, ¿por qué no? Que siempre se pueden poner esas medidas para desarrollar. O sea, además, lo bueno de ser los últimos en todo, que decimos siempre en Extremadura, es que como ya hay otros que lo han hecho antes, hacerlo es bien fácil, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Entonces, en este sentido, la Carta Europea esta, que os digo, viene muy explicadito, muy masticadito lo que hay que hacer, las medidas que hay que tomar para que un patrimonio inmaterial lingüístico se ponga en valor. Realmente la Junta, si quiere,
lo tiene muy fácil y muy agradable, muy ameno, muy constructivo para ponerlo en marcha. Bien, Dani, me pasa el micrófono, la alcachofa a Jesús Baños, porque creo que está esperando el recibimiento del siguiente invitado, y entonces pues me toca hacer una nueva pregunta a Dani. Siempre atacamos o decimos o solicitamos, pedimos, decimos de las administraciones, pero yo creo que también, además, como nosotros somos los que atesoramos esas joyas que de bien intangible que tenemos en la zona, creo que a veces no nos miramos el ombligo y no nos damos cuenta que nosotros también algo de culpa tenemos. ¿Y por qué creo yo que algo de culpa tenemos? Y ahí te derivo la pregunta, Dani, porque ¿no sería más bonito buscar cuáles son las cosas que nos unen en lugar de las que nos separan, y sentarnos realmente a armonizar ese cuerpo que nos dignifica a los hablantes, a los falantes, tanto extremeños como salimegos o del Val de Sálima, como queramos diceli, y a los el resto de las hablas portuguesas, siendo un poquillo, como te digo, más de consenso? Claro, a ver, en este sentido, es verdad que nosotros lo que... Claro, o sea, que a ver si por mis palabras anteriores parece que es como que estamos aquí simplemente esperando a que caiga la breva, ¿no? No, simplemente decir, nosotros hacemos nuestra labor, hacemos nuestro trabajo, ese trabajo de ortografía, ese trabajo de divulgación, ese trabajo de lo que estamos ahora, ¿no?, en Canal Extremadura, ese trabajo de ir a los pueblos a dar charlas, a participar en colegios. O sea, no estamos esperando que ya caiga el guindo, ¿no?, como dice, a que caiga la breva, sino que realmente nosotros trabajamos. Y sí vemos que realmente vamos en ese camino que comentas, ¿no?, de acollegamiento, decimos en este menú, ¿no?, de los pueblos, incluso por ejemplo en Serradilla, en la Serradilla que estuvimos este verano, es un pueblo que tiene conciencia de hablar algo distinto del castellano, ¿no?, que lo llaman serrallano. Sin embargo, digo, no tiene ningún problema, el alcalde que lo hemos entrevistado recientemente, que dice, bueno, claro, o sea, el serrallano es extremeño, o sea, estamos superando ese... ¿sabes? Esa sensación de no, esto es serrallano y es lo mío, ¿no? Y el resto del mundo no. Estamos teniendo esos puentes entre jurdano, chinato, garrovillano, que saben que son variantes, son parte de todo el extremeño, ¿no? Y bueno, creo que tenéis más problemas vosotros en los tres lugares, tenéis más problemas en aquí construir. Sí. Vale. Nada, sí, bien, como apunta Dani, bueno, sí, un poquillo de chauvinistas somos y miramos mucho para nuestro terruño, sin darnos cuenta que efectivamente hay muchísimo más que nos une y que nos separa. Y yo diría, en este caso, que si miráramos un poquillo al Fusculuscu, más que hacia la zona por donde sale el sol, en este caso queda muy bonito porque el Fusculuscu es el sol que se pone por el oeste. En este caso el sol sale también, y entonces si vemos que sale la luz por el oeste, a lo mejor perderíamos mucho de lo que es la verdadera raíz, la verdadera idiosincrasia de nuestra propia lengua, que aunque quiero, y sabes que cuando me expreso en castellano procuro hacerlo de la mejor manera, cuando hablo lo que aprendí en el vientre de mi familia, en mi casa, quiero que sea igual, y para que sea igual, en este caso, no puedo ponerlo del compañero y al lado del castellano, ¿vale? Y no tengo que hablar más, puesto que hoy, como te dije, vengo de vacaciones y hay aquí gente, personas, compañeros y personas que deben hablar, pues que hoy le toca a ellos y no le vamos a robar el protagonismo. Jesús, por favor. No, simplemente, ya que comentabas tú lo de Sol sale por el oeste, Antonio León y Nuria, ¿no? Son dos compañeras que, bueno, que cada día que yo le puedo mandar cosas, por ejemplo, esto que hemos comentado antes, el programa de la fiesta esta que tienen 200 mujeres en Monroy, de la Asociación Atenea, de la Asociación Mujeres, bueno, de la Santana, ¿no? Pues siempre están dispuestos a colaborar, ¿no? En llamar a lo que yo, bueno, siempre buscamos lo mejor para que de los que están, de la noticia que yo me entero, le llamo, le digo Antonio León o Nuria Labrador, eso.
le digo, oye, mira, tengo esto, ¿qué os parece? Y tal. Y de vez en cuando le mando algo. En este caso, hablando de Eso lo sabe por el Oeste, ayer tuvimos a la presidenta de allí de Monroy, Esperanza Suárez, y después, anteriormente, porque hay que te diga, estuvo este fenómeno que tenemos aquí de la sonda y de la imagen, de la tele, porque también ya lo comentamos el sábado pasado, el programa que ellos quieren por la tarde fue protagonista pues Isabel y Lore, ese matrimonio de Monroy, que cumplieron 50 años, y aparte de eso todo el pueblo de Monroy, lo que tenían en el plató y lo que estaban en los estudios, ¿no? ¿Qué quiere que te diga yo de Juan Pedro Sánchez? Pues Juan Pedro Sánchez, hace muchos años le conocí en Onda Cero y nos volvimos a reencontrar después de tanto tiempo en Serradilla, el día de la Labra Extremeña. Y bueno, tanto Daniel como Juan Pedro, como Bienvenido, como un montón más de gente están haciendo posible que esto suene, que habla extremeña suene en todos los confines del mundo. Juan Pedro, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por la presentación que has hecho. Bueno, aquí estamos todos a una y somos todos igual de compañeros, ¿no? Es un placer para mí estar aquí hoy, como bueno, estabas comentando, ¿no? Que esto suene, que esto de extremeño, de la lengua extremeña, que suene. Está sonando, está resonando y está calando. Las cosas están cambiando mucho en los últimos tiempos. Esto ya no es lo que era. Por eso, bueno, con todos los respetos, ¿no? El debate que estábamos teniendo aquí, yo creo que ya tenemos que superar muchos debates porque el extremeño está completamente orgulloso de su pasado. Ya han pasado 40 años de autonomía, casi 40 años de autonomía, en los que hemos tenido que ir superando también esos baches de autoestima que por supuesto han existido, por supuesto con sus causas y sus razones que han perjudicado el desarrollo económico de los extremeños, por supuesto, pero una vez hecho ese análisis, una vez hecho ese recorrido, estamos aquí las nuevas generaciones para parrar sin miedo, con orgullo y decirlo bien claro y bien alto que los extremeños tenemos no solo una lengua, sino que tenemos 3 lenguas de las que nos sentimos, como digo, muy orgullosos y que queremos que se defiendan, que se gasten, que se utilicen en el día a día y que esto sea parte de nuestro día a día, vamos, parte indisoluble de nuestro día a día, porque para entender nuestro día a día, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra gastronomía, nuestro folclore y muchísimas más cosas, tenemos que recurrir a ese palabrero y a esa forma de expresarnos. Por lo tanto, ¿dónde nos emocionamos los extremeños cuando leemos esas poesías, verdad? ¿Cómo nos emocionamos hablando de nuestras cosas? ¿Por qué nos emocionamos? Porque estamos expresándonos en nuestra forma autóctona de hablar, como decía aquí el compañero, porque nos expresamos en esa lengua que aprendimos en el vientre familiar, esa lengua madre que tenemos nosotros, que es el extremeño, que es el afala y que es el portugués arrayano. Así que, bueno, esta reflexión así para principiar a parlar de todo esto. Fuiste maestro de ceremonia en Serradilla, la verdad que lo hiciste de maravilla, porque está grabado. Y aquel día fue el día grande de la lengua extremeña, y pude observar un poco con qué sentimiento a la hora de preparar, ¿no? De dirigirte, mejor dicho, al auditorio que llenaba la Casa de la Cultura, porque es que tú el habla extremeño la estás viviendo, la vive desde tanto tú como Daniel, como Bienvenido, como todos, lo estáis viviendo, está ahí, como no sé, está presente en vuestros sentimientos y queréis que eso tira para adelante, ¿no? Te voy a responder de la siguiente forma. A mí muchas veces me pregunta la gente, ¿pero tú quieres que los extremeños, que toda Extremadura hable el extremeño? Y yo, bueno, por las experiencias que estamos viviendo en el día a día en nuestro país, pues digo que no. Pero lo que yo sí quiero es que la gente sepa de una vez que esto no es que esto no es mal hablado, que esto no está relacionado con la cultura, que esto no está relacionado con el analfabetismo y que esto es parte de nuestra cultura y que tenemos tanto derecho o más, vamos a decirlo así, de poder usar nuestra lengua. Que está reconocida fuera y que dentro de nuestra tierra no la tenemos reconocida todavía y no la tenemos impulsada
por parte de las instituciones, porque ya son muchísimos los ciudadanos que lo reconocemos y que lo tenemos en nuestro día a día. Y ese sentimiento que nos habían inculcado desde siempre, desde chiquinino, diciéndonos que eso estaba mal dicho, que eso era parte de un tiempo pasado que no se correspondía con la modernidad y con un mundo global y todo eso, pues cuando te das cuenta de la realidad que nos han contado, que nos han querido contar y que es totalmente mentira, cuando analizas todo eso y te das cuenta de que es una injusticia lo que han hecho con nuestra cultura, pues no te queda más remedio que sacar pecho y decir, oye, esto se ha convertido en parte de nuestra filosofía de vida, en parte de nuestro día a día. Hace poco, ayer, como comentaba, tenemos todos los viernes esa sección de la Corrobra en El Sol Sale por el Oeste, que precisamente que se llama ese programa y habla de que tenemos que mirar al sol que nace por aquí, que es el que nosotros alumbramos, que es esa luz que nosotros damos, que es ese programa que hay en Canal Extremadura Radio todas las mañanas. Pues comentábamos esos comentarios que había en las redes sociales, todo comentarios positivos. No hay nadie que ya hoy día se atreva a comentar esto que estamos hablando. Por lo tanto, a las pruebas me remito y para muestra muchos botones. Y aprovechando el sol, también quiero mandar un cariñoso saludo a una gran amiga, una gran compañera que estaba anteriormente en la antena, que se llama Ana Grajera. No es prima tuya, Tili, ¿eh? No, ya. No pienses... Ya he hablado ya varias veces con ella. Ha hablado con ella y ahora está en redacción. Desde aquí un beso muy grande a Ana Grajera. Y si quiere, le formulo una pregunta a cada uno y hacemos un corte de publicidad o seguimos. No, pregunta y ahora haremos un corte. Bueno, Daniel, háblanos tú un poco también, como presidente. Bueno, ya sabéis que lo del presidente es como un formalismo que hay que tener, que nosotros no somos muy de eso. Aquí la gente que lleva... De hecho, si el presidente tenía que ser aquí, el señor Bienvenido, que está ahí muy bequeo, ¿sabes? Que es el que lleva bregando con esto más tiempo, ¿sabes? Entonces, como eso, que tenemos la juntanza que decimos nosotros, que es la forma de decir la asamblea, y tenemos como 40 puntos del orden del día, para que veáis la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? O sea, que no son solo las charlas y dos cosas, sino que tenemos colaboraciones con por ejemplo, ¿no? Con Traxa tenemos precisamente un proyecto ahora ahí el viernes en Vallejerte. Tenemos, ahora me queda aquí. Claro, tenemos ahí con cantantes que nos están pidiendo de su repertorio, ¿no? Era talón extremeño. Tenemos un proyecto que precisamente me está escribiendo ahora mismo el vicepresidente de la Ateneo de Cáceres, que quieren reeditar, hacer el Principino, que vosotros lo tenéis. Aquí estoy mirando aquí a Antonio, para los que no lo veis, que tiene O Pequeño Príncipe, ¿no? Un Pequeño Príncipe, bueno, perdón, dependiendo de la variante. Bueno, y entonces queremos hacer efectivamente, por ejemplo, el Principino, que es un libro que está agotadísimo, y por ejemplo este hombre es como muy fan del Principito, lo tiene coleccionado personalmente por los idiomas, y lo queremos poner en marcha con ellos, ¿no? Y así, como digo, tenemos hasta 40 puntos de cosas que tienen que colaborar los socios, que tienen que participar los socios, tienen que sumar, tienen que colaborar. Nosotros, como en ese sentido, sí somos presidentes o directivos, algo así, como que les obligamos un poco a los socios a darles actividad en las tareas, ¿no? Me pasan por aquí la chuleta. Tenemos por aquí el cómic de Gigante Extremeño, puede ser, por ejemplo, que estuvimos el día de Extremadura en la Puebla de Alcocer, con Canal Extremadura Radio, también con Antonio y con Acosta, ¿no? Con Carlos Acosta, y entonces es el pueblo del Gigante Extremeño, y tiene ahí un museo. Entonces la gente que lleva ahí el museo, por ejemplo, nos dice, oye, pues este cómic ya lo tenemos aquí publicado, ¿qué os parecería si lo tradujerais? Es que para eso estamos, ¿no? Precisamente nosotros no nos planteamos esto como un negocio, como ganar dinero, sino al revés, ¿no? Que estas traducciones, pues encantado. Si hay que sacar un rato de hacerlo de balde, pues se hacen, ¿no? ¿Sabes? Y sí, muchas cosas que podemos ir hablando, ¿sabes? Ya va a salir. Que no, digo, pues parece aquí un monólogo, que estamos aquí hablando. José Pedro, yo creo que falta algo dentro de lo que el trabajo está llevando a cabo, que es un trabajo maravilloso.
pero esto hay que llevarlo a los colegios, porque hay que llevarlo. Ayer precisamente aprovechaba la conversación que tenía con la gente del Baldo Sálima de la Fala. También metíamos en esa corrobra del Sol Sale por el Oeste al portavoz de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. Y para terminar, la última pregunta, ¿no? Quería que la gente se quedara con eso. Oye, Álvaro, le decía, este camino que está recorriendo a Fala, que cuenta ya con apoyo de la Diputación de Cáceres, estas jornadas que están celebrando este fin de semana, se presentaron esta semana y tienen apoyo de la Diputación, pues este camino de la Fala también nos gustaría, como es lógico, que también se diese en el portugués rayano y en el extremeño, que es la lengua mayoritaria, digamos, en Extremadura, la que por territorio también se merece ese apoyo, no solo de la Diputación de Cáceres, de la Diputación de Badajoz y de la Junta de Extremadura. Porque por parte de los ayuntamientos sí tenemos un grandísimo apoyo. Ahí están las más de 100 llamadas que nos han hecho y hemos acudido en los últimos años a dar esas charlas que vamos dando por cada uno de los pueblos, y en muchas ocasiones son los propios alcaldes y concejales los que están, bueno, más que concienciados sobre este tema. Hablando del tema de los colegios, hemos estado en algunos colegios también partiendo de la iniciativa particular de algunos profesores, de algunos equipos docentes, pero está claro que esto es necesario porque de las AMPAs, iniciativas de las AMPAs, porque lo que no podemos consentir en Extremadura, y ya no solo con la lengua, voy a abrir el abanico un poquito más, es que nuestros jóvenes, que por desgracia siguen teniendo que marcharse de aquí de Extremadura con 18, con 20 años, con 22 incluso, que terminan aquí toda su formación y necesitamos que se formen aquí, pero luego no encuentran trabajo, pues no podemos permitir que esos jóvenes se vayan de Extremadura y luego estén en Madrid, estén en Cataluña, estén en Valencia, en el País Vasco, diciendo, cuando les pregunten sobre su tierra, diciendo que aquí en Extremadura que no hay nada, o que aquí en Extremadura no tenemos una lengua, o que aquí en Extremadura no hay ningún paisaje bonito, que no tenemos unas tradiciones espectaculares como las tenemos. Por lo tanto, no solo hay que llevar a las aulas el tema de la lengua, Jesús, sino también hay que llevar el tema de la... Por supuesto, pero bueno, vamos a ir, vamos pasito a pasito, pasino a pasino, como a nosotros nos gusta, pero vamos, que es lógico porque se hace en otras regiones y Extremadura, ¿por qué no? Se hacía esta semana de Extremadura en la escuela, que tanto buen fruto dio, se eliminó porque aquí parecía que nos íbamos a quedar en un mundo globalizado, pero últimamente ya nos estamos dando cuenta de que hay que retroceder, hay que dar marcha atrás, que tenemos que mirarnos el ombligo en ese sentido, en el sentido positivo, y lucir de una forma aparente, de una forma bien orgullosa, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, a las escuelas, a los institutos, una buena asignatura de Extremadura que parre de todas estas cocinas. Acaba de hablar ahora mismo de aquellos años gloriosos, ¿no? De la semana de Extremadura en la escuela. Yo estaba en Radio Popular, recuerdo que diversas actividades realizaban los maestros con los alumnos, entre ellos era Graviglán, Chamizo, los poemas y tal, ¿no? En aquella época, bueno, ya estaban entrando, digamos, lo que era el habla extremeña en la escuela, pero es que eso ya se acabó, hay que hacer algo. Y ya pasó a otra cosa rápidamente, porque vamos a hacer un corte de publicidad. Hay algo muy importante, José Pedro, que estáis llevando vosotros a cabo en la televisión, en tu programa, y es que lleváis a los pueblos, nuestros pueblos queridos. Yo como soy de pueblo, tú lo sabes muy bien, que tenemos tanto cariño a los pueblos. ¿Qué pasa con los pueblos? Porque la mayoría de la gente se está yendo, se quedan los pueblos desiertos, y vosotros por lo menos estáis uniendo, y la gente de Extremadura y el resto de España y el resto del mundo que lo sigue a través del canal internacional, ¿no? Pues pueden ver lo bonito que son los pueblos. Me atrevería a decir que, bueno, lo decimos medio en broma en la redacción, ¿no? Claro, teniendo en cuenta la migración que hemos tenido en Extremadura en las últimas décadas, que es posible que nos vea más gente desde fuera que aquí, dentro de nuestra propia tierra, ¿no? Debido a la migración, tenemos una grandísima audiencia, estamos muy contentos, sobre todo porque cumplimos con ese servicio público, pero es que una televisión autonómica, pagada por todos los extremeños, tiene que dedicarse a eso, a contar lo que pasa en Extremadura. ¿Qué pasa en Extremadura? ¿Dónde están los extremeños? En los pueblos. ¿Qué parte importante de nuestra vida, por mucho que vivas en una ciudad, depende del mundo rural? El 95% del mundo rural viene nuestra cultura, viene nuestras tradiciones, viene nuestra forma de hablar,
viene nuestro sustento, el condumio, viene la comida, viene, bueno, toda la agricultura que tenemos, viene toda la ganadería, por lo tanto, hacemos especial énfasis en la vida de los pueblos. Claro, los pueblos se están vaciando, me pregunta Jesús. El tema que ahora está de moda, pero que durante muchos años mucha gente ha insistido y nadie ha hecho caso. Nadie, me refiero a los que tienen la capacidad de decidir. Se ha ido desangrando el mundo rural, nos queremos convertir, parece que nos tenemos que ir todos a Madrid, y claro, yo no me quiero ir a Madrid, yo me quiero quedar a vivir, por lo menos aquí en Extremadura. Yo soy de pueblo, por obligaciones del trabajillo y tal, por no tener que hacer cada día 2 horas de coche, pues tengo que vivir en Mérida. Antes vivía en Cáceres, pero salvando esa distancia, yo en Mérida tengo el campo a 2 minutos. Tengo todos los pueblos a los que puedo llegar. Ahora vengo desde allí de Mérida, ¿no? Estoy ahora en Cáceres y he pasado por un montón de pueblos y de vuelta seguramente me pase por alguno. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pueblos? Que no se está trabajando aquello que sabemos hacer, que no se está incidiendo desde la educación, desde los más pequeños, en todo aquello que tenemos y todo aquello a lo que podemos sacarle provecho, es decir, nuestro turismo, nuestros recursos. Los chavales tienen que estudiar desde pequeños el entorno en el que viven, para poder de mayores saber sacarle partido, conocer el entorno desde el punto de vista medioambiental, agrícola, sociológico, para luego decir, oye, voy a montar una empresa de tal, voy a montar una empresa de tal. Y por supuesto necesitamos, que no se nos olvide, reivindicar no solo el AVE, necesitamos carreteras y necesitamos las autopistas del siglo XXI, que son la fibra óptica, para que yo en mi pueblo pueda obtener una empresa de cualquier otro tipo, que son las empresas del futuro y que muchos jóvenes pueden montar en su pueblo si tuvieran, podrían montar en su pueblo si tuvieran una buena fibra óptica, podrían tener un negocio que les diera una vida digna. Tú sabes, Juan Pedro, que me une una gran amistad desde hace muchos años. Urbano García, vuestro director, terminó periodismo. Yo estaba en Radio Popular con ese señor que está ahí, Fernando Montes. Y bueno, el otro día hablando con él, precisamente, la mayoría o parte de la programación que tiene Canal Extremadura se la dedica al ámbito rural. Eso es muy importante y muy bonito, de que salgan nuestros pueblos, nuestra gastronomía, nuestro folclore. Por ejemplo, el programa Lo que te rondaré salió varios pueblos, entre ellos lo de Recuerdanza de Monroy, y bueno, y eso es que una televisión autonómica es para eso, para servir a todos, tanto ciudad como pueblo. Es que aquí todo está en función del punto de vista con el que se mire, ¿no? Depende cómo es la canción esa, depende del cristal con que se mire. Hace unos años, bueno, durante las últimas décadas se ha discriminado mucho el mundo rural, y eres un paleto, y eres de pueblo. Yo que fui a estudiar a Badajoz, mira, el paleto, este es de pueblo, tal y cual, y R que R con la misma matraca. De repente se ponen de moda nace el concepto de neorurales. Y ahora estos son los más guay, estos que se vienen al pueblo, pero los que vivimos en el pueblo de toda la vida no somos guay porque hemos nacido allí y tal. Así que el gran cambio que necesitamos a nivel de la península ibérica, a nivel de España, pero aquí en Extremadura, que es lo que nos interesa en este momento, es cambiar la mentalidad, cambiar la conciencia, porque está claro que cuando alguien quiere poner algo de moda, lo pone, lo consigue, y eso luego arrastra a mucha gente. Yo me atrevo a decir ya que esto de extremeño, entra la risa y todo, pero que esto de hablar extremeño que está de moda, que se está poniendo de moda, porque son muchísimas. Bueno, tenemos 40 puntos ahí en el orden del día, pero es que son muchísimas. Cada día nos llegan nuevas iniciativas de gente que quiere sumarse o que ya lo hace de forma autónoma. Luego ya lo hacen, nos enteramos, se ponen en contacto, nos piden consejos o nos piden asesoramiento, pero esto ya se está poniendo de moda. Claro, dentro de unos años esto, bueno, aquí todo el mundo va a querer hablar extremeño, y nosotros encantaditos de que esto sea Vox Populi, y que tengamos que desaparecer nosotros como asociación, porque esto ya esté superadísimo. Pero lo mismo pasa con los pueblos. Ojalá y llegue el día en el que ser de pueblo, vivir en el pueblo, tener una vida muy digna, con una grandísima calidad, vivir en una casa de pueblo con todo lo que ello conlleva, pagar una hipoteca. El ejemplo es muy claro. A mí me envidian amigos, compañeros de profesión que tengo en Madrid, porque ellos están pagando por una habitación en pleno centro de Madrid, tragándose atascos, tragando humo y un montón de cosas más. Están pagando 500 y 600 euros por una habitación. Yo estoy pagando 300 euros por una hipoteca.
Claro. Eso es envidiado y eso tenemos que exportarlo, tenemos que venderlo y tenemos que sentirnos bien orgullosos del estilo de vida que tenemos aquí en esta tierra y tenemos que seguir promulgándolo y promocionando este estilo de vida tan sano y tan sostenible que tenemos. Lo que no podemos hacer aquí en Extremadura precisamente es intentar parecernos a una gran capital y llevar un estilo de vida que no tiene nada que ver con nosotros porque no nos va y que aquí por supuesto que no tiene sentido ninguno, que es contra natura, digamos. Por lo tanto, vamos a seguir confiando en nuestra propia filosofía de vida, en lo que hemos hecho de aquí para atrás y vamos a aplicarlo con modernidad, con estilo, con clase al siglo XXI. Pero vamos a hacer lo que nosotros siempre hemos sido. Vamos a mirarnos un poquito más a nosotros mismos. Y tanto que sí. Jesús. Sí, no, decía que no está en la orden del día hablar de la tele, hablar de los pueblos, Daniel, tú el presidente, pero claro, ningún sábado podemos tener aquí a Juan Pedro Sánchez, la voz popular de las antenas y la voz conocida de todos los extremeños. Entonces hemos hablado hoy, vamos a hablar un poco, intermediando un poco lo que es el habla y hablar también de la cadena autonómica extremeña, que bueno, que tienen programas de maravilla. Bueno, pues nada, hacemos un pequeño receso. De acuerdo. Radio Unión Cataluña. ¿Necesita un taxi? 93 311 00. Fonotaxi, 24 horas a su servicio. Y ahora puede visitarnos en nuestra página web www.fonotaxi.net. LC Internet. Una pequeña pero poderosa empresa de servicios profesionales de Internet. Basamos nuestra tecnología en la máxima automatización y calidad de los servicios, consiguiendo con ello el low cost, el bajo coste, sin renunciar a la calidad. Todo lo contrario, nuestro estándar de calidad es muy superior a la media de las empresas competidoras. Más de 15 años como ISP aseguran a nuestros clientes la mejor rentabilidad a su inversión. LC Internet se encuentra ubicada en Almendralejo, Badajoz. Puedes contactar con ellos a través del teléfono 924-952-156 o por internet en www.lcinternet.es. Altas inmediatas en todo nuestro servicio. Te ayudamos a poner en marcha los productos contratados. Ahorra costes y tiempo centralizando en un solo proveedor los servicios profesionales de Internet. No cobramos por las altas, no tenemos contratos de permanencia. ¿Qué más se puede pedir? Cientos de clientes satisfechos no pueden estar equivocados. Nuestra atención y calidad fidelizan a nuestros clientes. Nuestros precios hacen el resto. LC Internet 924-952-156 924-952-156 o en www.lcinternet.es. Llámales y con su experiencia y profesionalidad te atenderán. No dudes en contactar con ellos. LC Internet. Estés donde estés, conecta con nosotros a través de internet. www.radiounioncatalunya.com. Estás escuchando El Rincón Extremeño. El Rincón Extremeño, de 9 a 12 del mediodía, los sábados, con Tini Grajera. Dale, 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 ramito de rosa. Toma, 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 ramo de clavel. Que me voy a los 4 lugares montado en la mula de los cascabeles. Que me voy a los 4 lugares montado en la mula de los cascabeles. Hermosura de los cielos, cuando Dios la repartió, no debías estar muy lejos. Bueno, pues ya estamos después de unos consejos de nuevo por aquí. Jesús. Bueno,
No, nada, que también termina de llegar hace un momentín, Severo, un gran amigo, ya está con nosotros en el programa algún día que otro, pero cuando hemos estado aquí hablando de extremeño. Buenos días, Severo. No. Gavero, perdona. Buenos días a todos. Buenos días. Tú también eres una persona, tanto tú como tu hija, que tuviste allí aquel día tan maravilloso del Día de la Lengua en Serradillo, ¿no? Que tu hija también lo vive, Gavero. Ella lo vive también y bueno, ahora desgraciadamente está lejillo, está en Zaragoza, por lo que comentaba Juan Pedro, que bueno, tiene uno que salir a buscarse la vida un poquillo. Y nada, estamos trabajando lo que podemos en el grupo, por ejemplo, de usted, porque ella también que va a ser miembro de usted para no perder nuestra habla, nuestras cosas, y que esté cultivando allá donde va, pues un poquito esta iniciativa que llevamos unos bastantes personas ya, y bueno, a seguir a contribuir a la causa, claro, que es nuestra labor. No, decirte también que tenemos pendiente, Tini, de ir al centro extremeño de Zaragoza, con Alberto Davalón. Estamos pendientes, hemos estado, recuerdo que nuestro amigo Manuel Trinidad, y bueno, pues llevó a un montón de gente de diferentes pueblos allí y a Zaragoza, representaron varias fiestas, entre ellas las Purificadas de Monroy, que abrieron la Basílica del Pilar para esa representación, y también uno de los miembros de esta asociación pues ha sido Ismael Carmona, que está con nosotros, hombre, colaboraba con nosotros, ¿no? Y que ha hecho también su trabajo, ¿no? Y esto ya decíamos antes, de la universidad, de los colegios, de los institutos, pero claro, hay que hacer también, no sé, es que la gente es muy reacia en esto también. Yo te digo que soy yo normalmente el que se come las charlas de los pueblos que estábamos comentando antes. Yo digo que cuando la gente escucha la charla, la gente acaba la charla y todavía no me he encontrado a nadie enfadado, ni reacio, ni nadie que se me haya levantado. ¿Sí? Vale. Sí. Que te digo, no he encontrado a nadie que se me haya levantado en mitad de la charla, sino que todo el mundo ha salido como, joder, toda la vida creyendo que hablaba mal, y por fin ahora resulta que estaba bien dicho. Sí. O sea, que en ese sentido el reacio es más, también es verdad, ¿no? Es que yo también hubo una época en la que lo pensabas, ¿no? A lo mejor, no, pero si yo esto nunca lo he escuchado, ¿no? Pero realmente cuando vas descubriendo y vas que sí se usa, que sí que está, que sí que se mantiene, ¿no? Por ejemplo, la última charla que fue en el hogar extremeño en Móstoles, que está muy bien porque tienes gente de todos los pueblos de Extremadura a la vez, ¿no? Entonces digo, es como un buen termómetro, ¿no? Es decir, voy a hablar para gente que soy de muchos pueblos de Extremadura, y vais a ver como hablando de la forma que hablar en extremeño no vais a entender todo, ¿no? Y así fue, ¿no? Que acaba la charla y pues yo soy de La Vera, yo soy de Salvaleón, yo soy de Azuaga, yo soy de tal, y todos te hemos entendido, ¿no? Y te digo, lo de reacio puede ser quizás, ni siquiera te digo las escuelas. Hemos estado hace poco en Valdornillo, que es un pueblo de esto de colonización que está aquí a renti de Miajadas y país, y todos los muchachos de clase venga, ¿cómo se dice brecha? Pitera, ¿no? Y todos los muchachinos chicos, y te digo, hasta las maestras dicen, joder, pues no sabíamos que pero claro, que oye, lo siento, ¿no? O sea, también ha habido maestras que nos han dicho, joder, claro, pero es que nosotros en magisterio nos han enseñado, en la facultad nos han enseñado que si un niño dice pitera o aiga o tal, que hay que decirle que está mal. Digo, no, a ver, mal está dicho en castellano, lo que tú tienes que decirle que muchacho o a muchachina explicarle por qué habla así, ¿no? Y ves eso, ¿no? La emoción de ver muchachinos de 8 o 9 años diciendo, ¿y tú cómo has aprendido a hablar extremeño? Pero allí, si te una muchachina con 8 años y te pregunta eso, pues te quedas como, mira, pues joder, no lo iba a contar porque me parecía como demasiado aquí personal, pero venga, te voy a contar a ti aquí delante de todos los 60 niños que había ayer del colegio, digo, mira, esto es un poco lo que decía Juan Pedro, ¿no? Es que la vergüenza venía de que mi madre es gallega, yo iba a Galicia de chico y se avergonzaban todos del gallego y te hablaban todos castellano. Y vas ahora y hablan gallego y el problema lo tienes tú, si no, eso te enteras, no eres tú el que tiene que adaptarse, ¿no? Y entonces digo, pues esto fue lo que hice, de venir aquí y empezar a preocuparme de cómo hablaba mi abuela, ¿no? Porque mis abuelos se comían por todos lados en Montanche de que mal hablan, haz el favor, no le hables así a mis nietos, no le hables así a mis hijos, que
que claro, que es que luego vienen, cuando acaba el verano, vienen como silvestrados, ¿no? Y esta frase que a todos nos suena, ¿no? A todos en los pueblos no hemos escuchado. Entonces, ver sobre todo eso, que son los niños los que no tienen vergüenza. O sea, para un niño es igual de digno aprender inglés, chino, que extremeño. Sí. La vergüenza, la diferencia de dignidad de esto, nos la ponemos nosotros. Hijo, pero ¿cómo vas a estudiar extremeño? Pues la niña de 8 años me dice, pues porque es como al abuelo y es como me apetece lo que apetece aprender, que no sean los padres. Al final toda esta voz sirve para esto, ¿no? Porque el padre que escucha la charla, si los hijos le dicen que quieren aprender fala o quieren aprender extremeño, que no haya esa vergüenza, ¿no? Porque es verdad, esto es algo que te quería preguntar a ti aquí, en directo, sí, es el tema de los neofalantes, ¿no? Porque decir, en Fala hay mucha gente y sigue habiendo una transmisión generacional fluida, ¿no? Y entonces, pero por ejemplo en extremeño hay muchos, volviendo al tema de escuela, que somos neofalantes, o sea, gente que hemos tenido que aprenderlo de cero como si fuera una lengua extranjera. En el sentido vuestro, ¿cuánta gente hay que lo esté aprendiendo, estudiando, gente que no lo hablaba y tenga ese interés por aprender? Hombre, bien, es verdad que la fala se aprende desde el vientre materno, ¿no? Los más media también están haciendo mucho daño porque antes cuidaban a los niños pues directamente a la familia, y ahora muchas veces la familia no tienen tiempo para cuidar a los niños y les ponen la tele, el popogoyo y etcétera, ¿no? Pero bueno, salvando ese tema de que efectivamente somos falantes desde que nacemos y además con mucho ánimo, llevándolo al extremo de que es prácticamente lo primero que se habla y se balbucea. Sí es verdad que también ahora hay interés por igual que existe la palabra neorurales, como tú bien dices, como decía José Pedro o Juan Pedro, los neorurales, pues también hay neofalantes, no muchos, pero sí los hay y además preocupados por aprenderlo bien, ¿no? Yo sí también digo a algunos que como todavía no hemos sido capaces de ser valientes, de sentarnos a escribirlo de una manera unificada para que esos neofalantes puedan decir, vale, ya sé cómo puedo aprender a hablar, pues es un poco difícil, porque depende del sitio donde estés, hay unos pequeños matices que algunos los quieren dar como que son diferencias, son matices, como dicen los portugueses, sotaques, ¿no? Incluso alguna inglesa o algún inglés hablando conmigo dice, ya, pero es que en San Martín dice al modo, y en Valverde se dice al mozo, y allí se dice onti, y en San Martín se dice ondi, ¿vale? Pero también en Inglaterra normalmente se dice, para decir 20, se dice 20, y vas a Inglaterra, o sea, en Estados Unidos dicen 20. ¿Y qué pasa? ¿Es que en Nueva York se tiene que escribir 20 de manera distinta que en Londres? Pues no. Lo único es que si aprendes en San Martín a falar, pues falarás más amañegado. Si aprendes a falar en Asella, falarás máis lagarteiro, e si aprendes a falar en Valverde, pues falarás o sotaque ou a modalidade valverdeira, pero estamos falando os tres o mismo. E cuando nos poñamos sentados en la mesa, lo vivo tanto, perdona Tini, lo vivo tanto, pongo a hablar sin darme cuenta, que a lo que digo, que cuando seamos valientes y nos demos cuenta que eso es la misma madre que estamos queriendo, pero de tres maneras distintas, pues los neofalantes tendrán más facilidad para aprender, como bien hacen ahora en la Escuela Oficial de Idiomas, que llevan de aquí de Cáceres, llevan varios años haciéndolo, Fortunato Castro y demás, pero que me doy cuenta que cada año que hay un profesor distinto, sea lagartero o mañego, pues hay unas cosas, porque claro, eso a la hora de escribirlo todavía no lo hemos cerrado, ¿no? Y yo, perdona que me alargo mucho porque me apasiona, pero eso, que para los neofalantes lo bueno sería que nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos valientes. Y simplemente por decir que efectivamente este es el trabajo precisamente que hemos hecho en Ostec de una ortografía. La ortografía no es enseñar a la gente a hablar, es a escribirlo. Es cómo lo ponemos por escrito para poder enseñarlo, ¿no? Que esto es lo que mucha gente veo que no tiene muy claro, ¿no? Dice, no, que me quieres imponer cómo hablo. Dice, no, te quiero una forma de cómo escribirlo para que podamos transmitirlo. Entonces, quizás lo bueno lo bueno es que como la fala todavía no está tan achacinada, tan farrungada, pensáis que se va a mantener solo por generacional, ¿no?
En alguna charla, por ejemplo, nosotros nos han dicho eso, y que, pero lo bonito sería que el extremeño se transmitiera por vía oral. Digo, claro, eso es lo bonito, pero está tan farrungado, la diglosia está tan avanzada en el caso del extremeño, que esto hay que tomar estas medidas como artificiales de reanimación, ¿no? Como cuando hay un buitre en Monfragüe en peligro de extinción, hay que tomar medidas especiales de protección para ponerlo en valor. Jesús. Vamos a terminar. No, oye, que me has dicho el nombre y no lo he cogido. El Severo. Sí. Gamero. Gamero. ¿Cómo? José Ramón Gamero, que es de Badajoz. Vale. Que está aquí. Pero, Jesús, lo que quería, ya que estábamos hablando de la fala y del extremeño, que cada uno de los participantes se despidiera en el habla. Sí, pero antes, si te parece bien, una pregunta solamente, y Juan Pedro Sánchez nos va a recitar 2 poemas en extremeño. Decirte que, Juan Pedro, que vamos con el escritor Alberto Navalón, vamos a diferentes centros extremeños, el País Vasco, Andalucía, por ejemplo. Oye, y los que están allí, los extremeños están allí, cada uno habla como se habla en su pueblo. Allí sí, y aquí no. Bueno, lo de aquí no. Aquí, te entiendo por dónde quieres ir, sí. No, porque lo tenemos ya más que comprobado, más que investigado, que el habla extremeña se conserva en muchísimas miles de personas, y lo estamos grabando con grabadora y con cámara de vídeo para que mucha gente se lo cree, y difundiéndolo en las redes sociales y en los programas en los que estamos. Pero sí que es verdad, porque claro, cuando alguien se va de Extremadura hablando tal y como le enseñó su madre y su padre, llega a otro lugar y aprende otra lengua, pero cuando entra en casa digamos, lo podríamos llamar como la diglosia emigrante. Cuando entra en casa continúa hablando tal y como hablaba en el pueblo. Eso se mantiene mucho mejor todavía en Francia, en Alemania, en aquellos países donde esa diglosia la identifican directamente como una lengua extranjera, y ellos cuando vuelven a casa piensan que hablan castellano. Mucha gente seguramente no piensa que habla extremeño, pero sí, es de reconocer, es de valorar ese tesoro que tenemos ahí, y que, bueno, la prueba está en que son muchísimos los de afuera, que hemos escribir y que hemos dicen que qué bonito, que aparente lo que estamos haciendo. Bueno, Tini, un saludo muy fuerte para allá, para Cataluña, que seguimos en las redes sociales, en Instagram, que te sigo ahí, y que te voy a recitar un poemina pues de Luis Chamizo, si te parece bien. Me parece perfecto, Juan Pedro. Como por aquí, por estas tierras extremeñas, estamos todavía imaginados con esto del tren, y no nos desenroamos como nos merecemos. Pues te voy a recitar ese poemina que dice, de la compuerta, ¿no? Que dice: corre el tren retumbando por los hierros de la vía, retiemblan los recios alcornoques que esparraman alrededor del troncón las hojas secas. Huyen las yuntas cuando el bicho negro silbando traquetea. Se morona un terrón que humo riñe con las ramas de encinas que le enrean. Vosotros que huís pa' no sé dónde, no quedando en los hierros ni las huellas, vosotros que asomaos a las ventanas, vipáis las foscas arrogantes esas, y las ondas colás con sus regachos, y la tierra lavón justa y seria, donde rumían su pan unos gañanes del color de la tierra. Vosotros que atendéis a las lecturas y seis tan sabijundos en la ciencia, que quizás sus larguéis de carrendilla y en romances hazañas extremeñas, que los nuestros dejaron sin contarlas, en después de hacerlas. Vosotros, los que vais en rento del bicho que huyendo retumba y traquetea, ¿no sentís al pasar junto por junto al mismo corazón de nuestras tierras, algo así, con algún fuerte deseo que se changuen del chisme todas las ruedas pa' quedaros aquí, junto a nosotros, pa' endulzar una mijina nuestras penas, pa' rumiar nuestro pan y pa' empaparos de la sal del sudor que mochorrea? Vosotros vais corriendo, muy corriendo, sin quedar los hierros ni las huellas, casina como el tren vais por la vía retumbando y depriesa. Si no podéis parar, meted pa'l bolso este cacho libreta, y al pasar por aquí, mirad pa'l cielo, y en después,
a la tierra, y en después de mirarnos con cariño, principial ella, porque ella subirá nuestros quereles, nuestros guapos orgorios, nuestras penas, ocurrencias muy fuertes y muy hondas, y cocinas muy dulces y muy tiernas. Y subirá también como para el ramo los hijos de esta tierra, porque hicimos asina, hierro, humo, y la hacha y el higo y la higuera. Y subirá también que semos buenos, que nuestra vía es buena, en la paz de un vivir lleno trabajo y al dolor de un vivir lleno miseria. El miajón que llevamos los catúos por embajo la corteza, porque semos asina, semos pardo, del color de la tierra, los nietos de los machos que otros días triunfaron en América. Muy bien, Juan Pedro. Juan Pedro, muy bien. Pues nada, vamos a despedirnos ya. Sí. Bienvenido, que no nos ha dicho nada. Buenos días. Buenos días, saludino. Saludino, pues igualmente. José Ramón Gatero. Hasta siempre. Un placer escucharte. De la Extremadura. Paso a Correera. Bye. Tini, sí. Fin de semana para todos los que nos oyen. No, pero dímelo en valverdeño. Antonio. Valverdeiro, pues he dicho que buen fin de semana para toda la gente que nos está escuchando y además que quedamos aquí hasta próxima, si no es para antes. Así me gusta. Un abrazo, Antonio. Un abrazo por ti.